yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Bienvenido a este espacio, a este curso de Biblia para católicos. Quiero invitarte a participar de todos los temas que vamos a desarrollar, ya que serán de gran bendición, de enriquecimiento espiritual. En el día de hoy te invito a comprender qué es la Biblia, qué es este libro tan hablado, tan comentado a lo largo de la historia, tan controversial. Es el libro que ha forjado la conciencia de cientos de naciones a lo largo de los siglos, y también es el libro más cuestionado, en muchos casos cuestionado por el propio accionar del cristianismo. Muchas veces ese cristianismo no se adecua a lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces quiero invitarte a iniciar un camino en el cual necesitamos tener mucha paciencia, porque vamos a ir poniendo los fundamentos, los cimientos. Antes de hablar de cualquier tema, el cimiento principal es comprender la Escritura, saber para qué está la Escritura. Dios es el creador de todas las cosas y la Biblia es el gran manual del usuario que Dios nos ha dejado. Para eso, quiero invitarte a contemplar algunas de las opiniones de famosos acerca de este libro que le llamamos Biblia. Charles Dickens, por ejemplo, uno de los grandes escritores de la literatura universal, él llegó a decir acerca del Nuevo Testamento: es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. John Adams, el que fuera sexto presidente de los Estados Unidos, dijo: el primero y casi el único libro que merece atención universal es la Biblia. Hablo como un hombre de mundo y te aconsejo, escudriña las Escrituras. Uno de los grandes iniciadores del estudio de la palabra, del estudio de las profecías en el Renacimiento, fue Isaac Newton, el padre de la física, de la matemática. Era un regular estudioso de las Escrituras, escribió los primeros tomos de interpretación del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Él decía: encuentro más indicio de la autenticidad de la Biblia que en cualquier libro de historia profana. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, decía: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. La señora Gabriela Mistral, esta intelectual chilena, poeta, diplomática y pedagoga, decía acerca de las Escrituras: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Y así pudiéramos seguir por horas comentando lo que diferentes personalidades y famosos a lo largo de la historia han dicho acerca de las Escrituras. Uno muy interesante es lo que dijo Napoleón Bonaparte: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Sin ir más lejos, fue la misma Francia revolucionaria la que se opuso a la Escritura durante 3 años y medio y realizó una gran quema. Luego, cuando el país se vio envuelto en la anarquía, decidió nuevamente reproducir este libro y nacieron las grandes casas editoras a nivel mundial. Hoy la Biblia es el libro más vendido, es el libro más estudiado
Y es por ahí el libro muchas veces más incomprendido. ¿Por qué hay tantas religiones si la Biblia es la misma? Más allá de las revisiones que varían entre palabras, entre las traducciones del original griego y el original hebreo, los sinónimos son las que más varían. Generalmente todas las traducciones dicen básicamente lo mismo. En el tema 2 de esta sección, que los invito a participar, vamos a ver textos históricos y arqueológicos que fundamentan la credibilidad acerca de las escrituras. Pero volvamos a esto. ¿Por qué muchos han entendido las escrituras y sus enseñanzas de maneras diferentes? Vamos a ver unas reglas muy importantes antes de comenzar este camino que nos proponemos a realizar hoy. La primera regla de interpretación de la Biblia es la comparación de textos. Esta regla es la que abre y es la que cierra la verdad. Es la que permite que la Biblia se exprese a sí misma sin importar la opinión de un grupo de teólogos, de una personalidad o de cualquier persona. Encontramos esta primera regla, la comparación de textos, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 28, versículo 7. Leemos desde el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de leche? ¿A los arrancados de pecho? O sea, está preguntando a los que no tienen entendimiento, capacidad de razonamiento, ¿a quién se le hará entender doctrina y ciencia? Porque la Biblia es ciencia. Y aquí viene la llave de interpretación. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y el versículo 13 también nos agrega, la palabra pues de Dios le será mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de aquí, un poquito de allá, hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, que yo tengo que tomar un poquito de cada sección, de cada libro de la Biblia, armar este rompecabezas y tiene que ser plenamente compatible, no puede haber contradicción. Si hubiera alguna contradicción, no se está equivocando la Biblia no se contradice. Nos estaremos equivocando nosotros quizás. En la Biblia no hay contradicción alguna. Hay un texto A, hay un texto B, y a veces puede ser que ese A y ese B parezcan que son opuestos, pero hay un texto C que hace que el A y el B tengan su equilibrio y lleguen a una compatibilidad. Vamos a ver 6 reglas para entender la escritura. Número 1, vimos la llave de interpretación maestra que hable toda la escritura. Es la comparación de texto. Número 2, todo texto en su contexto. Muchas personas toman un texto al azar y hacen una doctrina, una creencia, y eso llevan a la práctica, y muchas veces eso cae en un error. El texto debe ir siempre adentro de su contexto. Hay un dicho, todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Abrir la Biblia en cualquier lado y poner el dedo y decir yo voy a hacer eso puede ser algo muy riesgoso, ¿sí? Entonces, debemos ver siempre el contexto. Regla número 3. La escritura se interpreta a sí misma. Bueno, esto tiene que ver también con el punto 1, la llave de comparación. Cuando comparamos textos, vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, muchísimos símbolos, verdades que Dios quiso expresar por símbolo. Por ejemplo, una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Eso no puede ser
literal. Tenemos que determinar si el pasaje es simbólico, si es una alegoría, si es literal. Generalmente, cuando el texto es simbólico, un pasaje difícil como el de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4, generalmente, no digo generalmente, sí o sí, esto se interpreta con otro pasaje que nos explica qué es ese símbolo. Y ahí vamos entendiendo qué es lo que Dios quiso enseñar. Es decir, los textos difíciles se interpretan a la luz de textos más simples. Otra forma de estudiar, otra regla muy importante de estudiar las escrituras es el método historicista, que este es el método que utilizó el mismo Cristo. Interpretar los acontecimientos a la luz de la historia. Cuando Él se les apareció a los dos discípulos que iban en camino de Emaús, comenzó a contarles la historia acerca de lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías desde Moisés, Salmos y los profetas. De igual manera hizo también cuando se le apareció durante 40 días a los apóstoles luego de su resurrección. La profecía, generalmente la profecía pasada se la interpreta a la luz de la historia y es muchas veces que encontramos las pruebas irrefutables del cumplimiento profético con las historias, que eso lo vamos a ver más adelante. Algunos dicen que las escrituras fueron dadas solamente para un tiempo, o esas enseñanzas para tiempos antiguos, porque las sociedades cada más ahora, con la tecnología que tenemos, las sociedades son aparentemente muy distintas. Las escrituras nos declaran lo contrario. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, leemos que, por ejemplo, dice: ¿qué es lo que es hoy? Es lo que ya fue y eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, las circunstancias son distintas, pero el accionar del ser humano siempre va a ser igual. Es un comportamiento, podríamos decir, en cierto sentido cíclico. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa hoy? Eso ya pasó antes. ¿Qué es lo que va a pasar? También ya pasó antes. Las escrituras nos anuncian con miles de años de anticipación cuáles son las cosas que van a suceder en el futuro. Y el comportamiento del ser humano también está develado en ese escrito está. Vamos a ver que la enseñanza de la escritura permanece para siempre. En el libro de Romanos, en el capítulo 15, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Romanos 15, el versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, o sea, esos escritos que están en el Antiguo Testamento sobre todo, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a tener esperanza. Y esas cosas que fueron escritas en el pasado son para nuestra admonición, como dice en 1 Corintios capítulo 7. Para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores y para que cometamos los aciertos de los santos hombres de Dios. Por ejemplo, leamos qué es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice acerca de las escrituras, tomando algo que dijo 800 años antes el profeta Isaías. Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 25, 23 al 25, dice: siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, el materialismo
los sueños, el deseo de gloria del ser humano, todo perece. Hay muchos grandes hombres en la tumba que hoy solamente tenemos el recuerdo nombrado, pero tantos otros que quedaron en el olvido. ¿De qué valió? ¿De qué sirvió? Pero hay algo que permanece para siempre, es la palabra de Dios. Muchas personas exitosas en el mundo sienten un vacío terrible en su vida, que incluso muchos llegaron al suicidio, porque no podían llenar ese vacío que las cosas del mundo no pueden dar. El ser humano está hecho de tres partes muy importantes: la parte psicológica, la parte física y la tercera parte, la más importante y la más descuidada, lamentablemente, es la parte espiritual. Dios hizo al hombre con una capacidad espiritual. El hombre es imposible que niegue. Hasta los que son ateos siempre terminan creyendo en algo, o creen en cultos orientales, en las meditaciones, en las energías, en las fuerzas, en los astros. El ser humano termina creyendo en algo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, el versículo 1 al 6. Proverbios 2, 1 al 6 dice lo siguiente: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata las buscares y la escudriñares como a tesoros, escuchen eso, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Más adelante veremos que toda la ciencia, toda la sabiduría que hay en el mundo procede de Jehová. Acá tenemos una guía hermosa, un llamado a escudriñar las escrituras como a tesoros. Esto nos recuerda las palabras de Cristo en primera de Juan capítulo 5, el versículo 34 o 36. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar quiere decir escarbar, desenterrar algo, buscar algo como una semilla en la tierra. Eso quiere decir escudriñar. O sea que el estudio superficial de las escrituras no nos va a llevar a una prosperidad espiritual y del conocimiento de Dios, sino buscar como a plata, como a un tesoro, porque en ella encontraremos sabiduría, encontraremos inteligencia y sobre todo, el Señor dijo, porque para nosotros en ella está la vida eterna. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Proverbios, nos dice algo acerca de los consejos que nos da la Biblia, referido a este tema de buscar saber, de buscar entender su mensaje. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, el versículo 21 al 23, dice lo siguiente: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová será. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo y no será visitado de mal. ¿Cuántas personas buscan paz, buscan tranquilidad, recurren a buenas prácticas, como ser la psicología, como ser los tratamientos, algunos con psicofármacos, otros buscarán pasatiempos, otros practicarán yoga, sin fines de cosas, pero que al final en esas prácticas no hay un cambio, porque el único que tiene el poder y la facultad de cambiar algo de eso que nosotros no podemos controlar es Dios, y su guía es a través de su palabra.
En Dios hay poder de cambio. En la ciencia humana hay muchas veces placebos, muchas veces engaños, pero el verdadero cambio está en seguir los consejos y las enseñanzas de Dios. No estamos descartando la guía de, de los tratamientos, de las buenas metodologías, pero estamos diciendo algo clave. El verdadero cambio es de Dios, porque Dios es un ser que tiene poder, que tiene su Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda y puede cambiar eso que nosotros no podemos cambiar, eso que somos a través de ese producto, de lo que hicieron con nosotros, de lo que nosotros hemos podido comprender, descifrar de lo que nos toca vivir. El Señor Jesús dijo algo acerca de las Escrituras. En el capítulo 10 de San Juan, el versículo 34 al 36, cuando los fariseos cuestionaban las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cuestionaban sus milagros. Él les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley? La ley y los profetas. Siempre van a encontrar ese término en el Nuevo Testamento, la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir el Antiguo Testamento para nosotros hoy en día? ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, eso está en el libro de Salmos. Y si dijo, dioses sois, aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, punto. Antes de que termine el versículo dice lo siguiente: y la escritura no puede ser quebrantada. En el Salmos dice, dioses sois, con minúscula, hablando de aquellos a los cuales Dios le dio la capacidad de juzgar al pueblo, como teniendo esa facultad de decidir la justicia de los delitos, de las situaciones que surgían en el pueblo. Y Él les decía, ustedes son como dioses, pero no hacen lo que tienen que hacer. Eso dice en el Salmo. El Señor toma eso, porque la acusación de los fariseos era, ¿quién eres tú que siendo hombre te haces Dios? Y el Señor le dice, en la Biblia dice, dioses sois. Pero la parte final es la que nos interesa. La escritura no puede ser quebrantada. Hubo muchas oposiciones al pueblo de Dios, pero la palabra de Dios sigue. Hubo muchos intentos de eliminar la escritura, pero la palabra de Dios siguió. Murieron muchas personas en la Edad Media solamente por tener este libro en sus manos. Para que nosotros tengamos hoy en día esta Biblia en nuestra mesa, quizás tirada en algún lado, descuidada, tuvo que ser derramada mucha sangre de santos, de mártires, que solamente por buscar el conocimiento de la palabra de Dios eran muertos. Entonces la escritura jamás va a perecer ni pasa de moda. Veamos el efecto que produce la escritura en quien la lee, en quien la practica. Alguien dijo, la palabra de Dios para quien la lee y no la practica es letra muerta, es como leer una guía telefónica, es como leer un libro de historia, más para quien la practica es palabra de vida. El Señor Jesús lo dijo de otra manera: el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel que hizo su casa sobre la peña. Simbólicamente la peña es Cristo. O sea, edificar nuestra vida sobre Cristo equivale a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Dice el texto, vino una gran tempestad, mas esa casa permaneció en pie. Mas el que escucha mis palabras y no la pone en práctica es como el que puso su casa sobre la arena. Cuando vino la tempestad, golpeó con ímpetu y fue grande su ruina. Eso es lo que el Señor quiere compartir con nosotros. Quiere hacer nuestra vida fuerte, firme, donde no tengamos temor ni miedo a calamidad. El Hijo de Dios que comprende bien las Escrituras no le tiene miedo ni siquiera a la muerte.
Vamos a leer en el libro de Salmos, el capítulo 19, versículo 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. La ley de Dios es perfecta, alegra el alma. Y esto es verdad. Yo antes, cuando no estudiaba la escritura, no creía esto. Pero cuando uno encuentra esa comunión con el Señor a través de su palabra, se vuelve un espacio donde uno haya paz, donde uno haya consuelo, donde uno haya algo que te toma y te lleva hacia arriba, lejos de los problemas de esta vida. El Señor nos invita a mirar las promesas eternas, su eterno amor, su eterno cuidado, eh, su gran acompañamiento hacia el ser humano, que nos da consuelo en los peores momentos de nuestra vida. Esto es verdad, es palabra de Dios y esto se cumple. Vamos a avanzar en el estudio. Respecto a enseñanzas erróneas, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver, por ejemplo, cuando suceden malos usos acerca de la palabra de Dios. O mejor dicho, cuál debe ser nuestra postura en esos usos de la palabra de Dios o ante malos usos. El Señor, por ejemplo, en Mateo 24, hablaba que iba a haber muchos falsos profetas, falsos cristos. Las escrituras nos hablan que de dentro del mismo cristianismo iban a surgir muchos engaños y uno dirá, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cómo puede ser que no es la iglesia de Dios? Y el mismo apóstol Pablo dice que es necesario que vengan las controversias para ver quién es de nosotros y quién no lo es. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, en lo que es acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. ¿Qué está diciendo acá? Si alguno enseña otra cosa, el apóstol Pablo en Timoteo, si alguno enseñara un evangelio diferente al que hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. ¿Cuál es nuestra postura? Nosotros nunca debemos confiar en los que nos dicen, en el famoso refrán, digamos, de lo que se dice, de lo que se cree, ni siquiera en una autoridad eclesiástica, en una personalidad. Nosotros debemos confiar a través de y en la palabra de Dios. Todo lo que nos quieran enseñar tiene que ser dictaminado por un escrito está y aplicando las reglas de interpretación que vimos antes. Porque alguien puede tener una muy linda idea, pero no puede estar oponiéndose a un principio de la palabra de Dios o cambiando alguna verdad. La palabra sofisma quiere decir mezcla de verdad con mezcla de engaño. Para que no parezca el engaño, se usa un sofisma. Entonces, nuestra misión es siempre comprobar qué es lo que nos están enseñando. Y nosotros a lo largo de estos estudios que vamos a ver a continuación, vamos a hacer eso. Dejar que la Biblia se explique a sí misma y que nos muestre cuál es la voz de Dios y cuál es el verdadero sentido de lo que Él nos quiso enseñar. Vamos a avanzar. Leamos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Sucede cuando es la gran confesión del apóstol Pedro. El Señor le dice, tú eres Pedro y sobre
sobre esta roca edificaré mi iglesia. El versículo 18, Mateo 18, 18, dice: de cierto te digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto es un texto muy conocido. De allí viene esa famosa eh, ilustración, digamos, de que Pedro tiene las llaves del cielo. Perdón, leí 16. Era capítulo 16, bueno, tenía que ver con lo mismo. Capítulo 16, el versículo 18 y 19. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces viene esta famosa creencia de que Pedro tiene las llaves de los portones de los cielos, y que Pedro es, como diríamos, quien dice quién pasa y quién no puede pasar. ¿Será que el Señor se refería a una llave literal o era una alegoría? Eso que Pedro podía atar y desatar, y muchos lo entienden como el perdón de pecados, ¿será que era solamente una orden hacia Pedro? Hace un momento me adelanté en esto de atar y desatar. En Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo, el Señor ahora le dice a todos los discípulos, no solamente a los apóstoles: de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros predicamos las buenas nuevas de salvación, este trabajo consiste en llevarle a Cristo, hablarle de la gracia, de la misericordia, que acepte a este Salvador que dio su vida por amor a Él. Cuando la persona acepta por fe, la persona debe reaccionar a eso y vivir conforme a lo que Dios nos manda. El Señor nos limpia, nos lava con su sangre a través del perdón, y ahora nos enseña cómo debemos vivir para no caer de nuevo en el pozo del cual Él nos sacó. Entonces, cuando nosotros enseñamos a una persona, traemos ese evangelio celestial, y cuando la persona acepta, esa ligadura de pecado también es desatada en los cielos, en los libros en los cuales los ángeles llevan todo nuestro accionar. Este libro se llama el libro de las memorias, tema que vamos a ver más adelante también. Vamos al detalle este. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? El Señor nos explicará esto en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el versículo 52. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Aquí vienen los ayes hacia los fariseos, hacia los maestros judíos. Y el Señor va a decir algo importantísimo para entender qué es esa llave que se le dio a Pedro, y que en consecuencia se le da también a todos los que enseñan la verdad. Dice el versículo 52: ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no estaban entrando, impedisteis. ¿Entrando a dónde? A la gracia del Señor. Los fariseos se llenaron de mandamientos de hombre, le agregaron mandamientos a los que Dios ya le había mandado, hicieron cargas tan pesadas que eran imposible, insufrible de llevarlas, de sufrirlas. Pero ¿qué hicieron? El Señor también les dijo en otra parte: cambiaron los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, por las costumbres de los ancianos, como leemos en los evangelios. Ellos acostumbraban por un ritual lavarse las manos, porque los ancianos habían enseñado eso, y cuestionaban al Señor. Le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como enseñan los ancianos y transgreden las costumbres? Entonces el Señor le dijo: ustedes cambian los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. No era el hecho de que no se lavaban por falta de higiene, sino porque era un ritual, que tenía que lavarse 7 veces las manos.
Entonces acá dice algo muy interesante. ¿Qué es la llave? Esta llave, habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Qué dijimos al principio en Isaías? ¿A quién se le enseñará ciencia? La palabra de Dios es ciencia. Ciencia de la verdad, del plan de salvación. También tiene ciencia médica. También tiene ciencia que van compatibles con los avances tecnológicos. La Biblia anticipaba con cientos, con miles de años de anticipación, cosas que se descubrieron hace poco, que vamos a ver también en otro estudio, y los aliento a seguir estudiando este camino que vamos proponiendo hoy. Vamos a ir finalizando. ¿Para qué estudiamos las Escrituras? En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, encontramos la enseñanza, uno de los textos troncales que vemos cuando damos nuestros primeros pasos en el estudio, en adentrarnos en este mundo maravilloso. ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Cuál es el sentido de que veamos gente sentada en las iglesias con una Biblia en la mano? ¿Para qué? En 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 al 17, Pablo le habla a un joven que se llamaba Timoteo. Empero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Qué aprendió? ¿En qué tenía que persuadirse? ¿En qué tenía que ser constante? Sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y eso también es para nosotros. Las escrituras nos pueden hacer sabio. Las escrituras es sabio al sencillo, apto para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente, toda, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay eso de que las personas escribieron y pasaron, la revelación divina pasó filtrar el carácter por los celos, por el ego del que recibió la inspiración divina. No existe. La inspiración de Dios hace que esos santos profetas recibieron y escribieron tal cual como Dios le dijo que escriban. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, que el fiel Hijo de Dios sea un hombre de bien. No quiere decir esto que los hijos de Dios no se equivocan. El apóstol Pablo le llamaba a los santos que están en la iglesia de Efesios, a los santos que están en la iglesia de Corintios, a los santos que están en la iglesia de Gálatas. Y en las iglesias nosotros vamos a encontrar gente con muy buenas intenciones que se equivocan. Unos se equivocan más, otros se equivocan menos. Pero así como ellos se equivocan, yo también me equivoco, usted también se equivoca, y todos estamos en esto que el apóstol Pablo llama en Hebreos capítulo 12 la carrera de la santificación. Amigo, te invito a compartir estos estudios. Yo no busco que tú cambies de religión. Yo no busco ni pido que usted sea de una denominación X. Eso lo decidirá usted. Lo único para lo cual me he propuesto hacer estas secciones de estudio es que usted aprenda a estudiar la Escritura para que pueda escuchar la voz de Dios, y que usted también aprenda a orar para que pueda hablarle usted a Dios, volcar su corazón a Dios. De esa manera usted comienza a tener una relación con el Señor Jesucristo.
Y este es el cambio verdadero. El cambio verdadero está a los pies de Cristo.